Aragón cuenta con 1.375 viviendas de uso turístico, una cifra que se ha duplicado en los últimos 2 años. De todas ellas, casi un 60% se concentran en el Pirineo, en las comarcas de Alto Gállego, La Ribagorza, Sobrarbe y la Jacetania. Por provincias, Huesca se lleva la palma. 842 de estas viviendas están en Huesca, mientras que en Zaragoza hay 324 y en Teruel 209. En la capital aragonesa, la mayoría se concentran en los barrios de San Pablo y La Magdalena. Bueno, pues más o menos llevo un año y medio trabajando aquí y la verdad que fue un poco de trabajo sin buscarlo. Fue más mi jefe, que era conocido, me dijo sí, bueno, que le hacía falta gente, que estaba creciendo el negocio y la verdad que lo vi una buena oportunidad. Y bueno, pues realmente yo lo que hago es llevar las plataformas, ver que todo, dar el último repaso, ver que las chicas, las compañeras de limpieza han dejado todo bien, la recepción de los clientes. ¿Se puede vivir de esto? La verdad que se puede vivir. Yo vivo solo de esto. A lo mejor con 3, 4, ¿no? Pero cuando ya alcanzas como unos 20 que llevamos nosotros y que puedes permitirte entrenar a alguien que te lo gestione todo. Ahora mismo en Zaragoza llevamos unos 20 pisos más o menos. La verdad que están casi todos centrados aquí en la zona de San Pablo, de la Magdalena. Es una zona, la verdad, que es realmente donde se centra todo el turismo de Zaragoza. Claro, no te vas a llevar a algún barrio periférico. Dentro de los 20 pisos que tenemos, pues este por ejemplo es de los más grandes, ¿vale? Son para 11 personas, más o menos. No, más o menos no, para 11. Y luego los otros sí que es verdad que ya son para 8, para 6. Mejor lo que más hay son para 4 personas, que salón con dormitorio. O sea, sí, salón con dormitorio con sofá cama. Este piso la verdad que es bastante diferente al otro, intentamos darle un estilo diferente a cada uno, ¿vale? Aquí hemos intentado mantener el encanto, la esencia de un piso antiguo. Luego, referente a los huéspedes que nos llegan aquí, pues hay de todo, hay desde pues, cuadrillas de chicos jóvenes, ¿vale? Que vienen pues como todo el mundo, que siempre se ha ido de fin de semana, o familias enteras. El precio de estos apartamentos, la verdad que, bueno, varía un poquito dependiendo de la zona, del piso, pero por ejemplo, este en concreto, más o menos en fin de semana, con la ocupación máxima, serían unos 20-25 euros por cabeza el día, ¿vale? Y bueno, ya es por 20-25 euros las vistas, no hay que explicar mucho realmente, creo que la imagen lo dice todo.